Hola, buenas tardes, queridos niños y niñas. Espero hayan tenido una hermosa semana en familia. Espero que hayan tenido tiempo para leer sus Biblias y hablar con Dios cada día, ya que esa comunión diaria es importante para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela bíblica infantil y los invito a disponerse para estar muy atentos a la enseñanza de hoy. Vamos a iniciar orando a nuestro Padre eterno. Bondadoso Dios, Padre de amor y misericordias, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por todas las bendiciones que nos diste durante esta semana. Gracias por la vida, por la salud, por nuestra familia. Gracias por este tiempo de enseñanza que nos permites tener. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que vamos a aprender hoy y te pedimos que nos ayudes a tenerlo muy presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, que lo podamos recordar y que podamos vivir de la manera en que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como es costumbre, antes de iniciar con la pregunta del día, vamos a recordar la que trabajaron la semana pasada con la profe Luz Marina. Con ella abordaron la pregunta 98 que dice, ¿qué es la oración? Y aprendieron 5 aspectos importantes. Primero, que la oración es una presentación de nuestros deseos a Dios. Segundo, que nosotros debemos pedir de acuerdo a su voluntad y si no sabemos hacerlo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tercero, que cuando oramos a Dios debemos hacerlo en el nombre de Cristo. Cuarto, que debemos pedirle que perdone nuestros pecados. Y quinto, que debemos darle siempre gracias a Dios por sus grandes misericordias. Pues bien, hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la oración y para ello vamos a trabajar la pregunta 99 del Catecismo Menor de Westminster que dice, ¿qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Y la respuesta dice, toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en oración, pero la regla especial para nuestra dirección es aquella forma de oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada el Padre Nuestro. Para entender la respuesta vamos a dividir en 2 partes. La primera nos dice que toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en oración. Entonces recordemos la pregunta. La pregunta dice, ¿qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en oración? Y esta primera parte de la respuesta dice, toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en oración. ¿Y por qué, si estamos hablando de la oración, la respuesta inicia hablando acerca de la palabra de Dios? Pues, porque como recordarán que nos enseñaron la semana pasada, la oración la debemos hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros no deberíamos pedirle a Dios en oración cosas que están en contra de sus propósitos, en contra de su palabra. Por ejemplo, no podríamos orar a Dios pidiendo que nos ayude a robar algo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia prohíbe robar. Dios en su palabra prohíbe robar, es uno de los mandamientos. Tampoco podríamos orarle a Dios pidiendo que nos ayude a hacerle daño a alguien, que nos ayude a vengarnos de alguien, que nos ayude a que la venganza que queremos planear nos salga bien. ¿Y por qué no podríamos orar eso? Porque la Biblia nos llama a amar al prójimo, a orar por el que nos hace daño, nos llama a dejarle a Dios lugar a su ira. Dice, no os venguéis unos a otros, sino dejad la ira en manos de Dios, o sea que Dios es el que hace justicia, ¿cierto? Entonces, cuando queremos orar por algo que no es conforme a la voluntad de Dios, pues Dios no escucha y no responde, es algo que realmente a Dios no le está agradando. Así que por eso la respuesta dice que toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos a Dios en oración, porque allí encontramos la voluntad de Dios y podemos orar de modo que Dios se agrade de nuestra petición. Veamos lo que dice la Biblia al respecto en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice,
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí ven? Podemos confiar que Dios oye nuestras oraciones cuando éstas las hacemos de acuerdo a su voluntad. Y para ello nos podemos guiar por su palabra, ya que allí está escrita la voluntad de Dios. No solo para memorizar la letra y lo que debemos hacer o no hacer, sino para conocer a Dios, para comprender su voluntad. Esa forma de conocer a Dios es la que nos permite orar de acuerdo a la manera en que le agrada. Lo segundo que nos dice la respuesta es: pero la regla especial para nuestra dirección es aquella forma de oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada el Padre Nuestro. Y es que Jesús le dio instrucciones a sus discípulos acerca de cómo deberían ellos orar. Veamos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer primero los versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8 dice: y cuando ores, Jesús le está diciendo a sus discípulos, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como podemos ver, Jesús da unas instrucciones generales acerca de la oración. Jesús le enseñaba a sus discípulos, y también nos enseña a nosotros, que no debemos orar para envanecernos, para ser vistos, para ser aplaudidos, que no debemos orar para que los demás nos vean. Nosotros no oramos para que nuestros papitos nos vean y digan: ay, sí, qué bien, está juicioso orando como debe ser todos los días. No. Si ese es el motivo de nuestro corazón, ahí voy a orar para que mi papá vea que yo estoy orando y así me deja salir al parque, ese motivo no va a ser agradable a Dios. No es la manera, no es el motivo por el cual Dios quiere que nosotros oremos, ¿cierto? Tampoco debemos llegar a Dios con un montón de palabras, demostrándole a Dios que sabemos mucha Biblia, con palabras súper elaboradas. No. Lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús nos enseñó, es que cuando fuéramos a orar, lo hiciéramos en la intimidad de nuestra habitación, donde nadie más nos ve, donde nadie supo si oramos o no oramos, pero Dios, que lo ve todo, Dios que conoce nuestros corazones, es el que se da cuenta que estamos allí para hablar con Él, con el deseo de ser escuchados, con el deseo de ser atendidos por Dios. Y esa actitud en la oración es la que Dios ve y la que recibe. Y bueno, cuando ya estemos en esa actitud de oración, que apartamos un tiempo, que nos olvidamos de los juegos, de las actividades, de las tareas, cuando ya nos concentramos para orar a Dios, ¿qué debemos decir en nuestra oración? ¿Qué debemos orar? Esa era la pregunta de los discípulos, y eso es lo que Jesús les enseña. Ahí mismo en Mateo 6 vamos a leer los siguientes versículos, vamos a leer los versículos 9 al 13, porque esta es la manera en que Jesús les enseñó a orar. Dice Mateo 6, 9 al 13, Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Y esta fue la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús les estaba dando un modelo de oración. No necesariamente debían memorizarla al pie de la letra y repetirla siempre que fueran a orar. No. El mismo Jesús, en otros pasajes de la Biblia, muestran sus oraciones y no eran iguales, ¿sí? No siempre que Jesús oraba repetía el Padre Nuestro. De hecho, hay una oración muy conocida en la Biblia que está en Juan, capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, y si ustedes la leen se van a dar cuenta que no es el mismo Padre Nuestro. Usa diferentes formas de hablar con Dios. Sin embargo, este Padre Nuestro se toma como una oración, como un ejemplo, porque en esta parte, específicamente en este texto, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Quizá aquí en Mateo no lo mencionan, pero en Lucas capítulo 11, donde está este mismo pasaje, donde está esta misma oración, muestran que antes de Jesús enseñarles la oración, los discípulos le están pidiendo que les enseñe a orar. Vamos a leer Lucas capítulo 11 y vamos a leer solamente del 1 al 3 para entender un poquito. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y bueno, los demás versículos terminan la oración completa, ¿cierto? La oración continúa ahí en la Biblia. Pero lo que quiero que veamos es que los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús les da este modelo. Y como les digo, no es la intención que se la aprendan de memoria, sino que les está enseñando algunos aspectos importantes que deberían tener en cuenta al orar. Y por eso decimos que es una regla general que podemos tener en cuenta cuando oramos. En las próximas clases estaremos viendo el significado de cada parte de la oración para que podamos entender qué es lo que podemos tener en cuenta al orar y por qué cosas deberíamos orar. Hoy solo queremos que quede claro que este Padre Nuestro es la forma que Cristo nos enseñó cómo podemos orar. Vamos entonces a recordar lo que aprendimos. Hoy trabajamos la pregunta 99 que dice, ¿qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Y vimos 2 puntos importantes. Primero, que toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en oración, es decir, que al conocer a Dios a través de su palabra también sabremos cómo orar. Y segundo, que la regla especial para nuestra dirección es aquella forma de oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada el Padre Nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, precioso Dios que nos amas y cuidas, te damos gracias por este día, por la enseñanza que nos permitiste compartir y por habernos enseñado a través de tu palabra cómo podemos hablar contigo. Te pedimos que nos des un corazón sincero y arrepentido, que cuando nos acerquemos a ti podamos ser escuchados porque lo hacemos con un corazón que realmente tiene sed de ti. Te pedimos que nos perdones por las veces que oramos por cumplir con el requisito y no con un corazón sincero. Y te pedimos que nos ayudes a amar tu presencia y que nos ayudes a aprovechar la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de la oración. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, espero que esta enseñanza la tengan muy presente cada vez que van a orar. Ahora los dejo con la profe Isabel para que sigan coloreando ese lindo dibujo. Recuerden memorizar los versículos que la profe les deja. Un abracito, los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, vamos a mirar el versículo para esta semana. Mateo 6, 9. Ustedes deben orar así.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a terminar nuestra hoja coloreando de café oscuro todas las secciones que tienen el número 19. Empecemos. Miren la imagen que se formó. Les invito a que envíen las fotos de sus hojitas para ver cómo les quedó a ustedes. Para terminar, vamos a repasar una vez más el versículo para esta semana. Mateo 6, 9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.